¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a hablar un poquito de River y de Marcelo Gallardo. Arranquemos por el final o por las últimas imágenes y las últimas canciones. El Jugadores, después de un más tímido movete River movete, marca el hartazgo. El hincha se cansó. Ya en la trinchera de arrobas llamada Twitter había una sensación de fastidio con, por supuesto, el lenguaje y la agresividad de la aldea de alta intensidad, pero ayer en la cancha el hincha se hartó y, por supuesto, que no va a mencionar a Gallardo, pero en ese Jugadores hay un cuestionamiento al entrenador, del cual se hizo cargo Gallardo en esa conferencia de prensa bastante demorada. Suele tomarse su tiempo Gallardo, ve un resumen largo del partido para refrescar algún concepto y después se expresa con los periodistas. Ayer fue más larga la espera, de hecho nosotros en TNT Sports esperamos bastante tiempo para poner en vivo la rueda de prensa, lo que por supuesto era necesario, y esperamos la confirmación de que Gallardo iba a hablar para luego sí poner en vivo la rueda de prensa del entrenador. Pero en el medio hubo charlas en el vestuario, entre los jugadores, el entrenador, un compromiso de no cortarse solos con ninguna frase que pueda generar todavía más polémica y más controversia. Hubo un tiempo necesario entre la derrota y la exposición del técnico que tuvo que ver, bueno, cómo administramos, cómo gestionamos esta situación. Pero vuelvo al hartazgo del hincha de River, el Jugadores hace mucho tiempo que no se escuchaba, muchísimo tiempo. River perdió 4 partidos seguidos, por primera vez en 15 años en la liga. Hay que ir a esa temporada 2009-2010, una de las 3 vinculadas con el descenso, con el promedio, que luego a River lo lleva a jugar la promoción ante Belgrano. Perdió 6 de los últimos 7. Tiene la valiosa excepción del partido ante Racing, en el que tuvo el mérito de marcar primero con el gol de Salas y bien temprano, y después de neutralizar a la Academia. No es un partido en el que River haya descollado por control, dominio, situaciones. Sí tuvo una virtud que por supuesto en el fútbol siempre corresponde destacar, que es no dejar jugar al rival o neutralizar las virtudes del adversario. Y River lo hizo, y por eso está en semifinales de la Copa Argentina, una de las 2 puertas o 3 para llegar a la Libertadores. La otra es la tabla anual acumulada, donde River pierde terreno, perdió 4 partidos seguidos, y la otra, por supuesto, es este torneo clausura. River está quinto en la zona, todavía en zona de clasificación, y debería perder los 4 que quedan, y ya sería una hecatombe, para quedarse afuera del grupo de los 8 y jugar octavos de final. Esto es lo que está pasando ahora, o sea, perder 6 de los últimos 7, algo que no pasaba en River con 7 de los últimos 8 en 1982, en un año complicado para River, con la presencia de muchos futbolistas en el Mundial de España, entonces estuvieron concentrados y no pudieron jugar casi nada en el primer cuatrimestre. Se fue Alfredo Di Stéfano, que había sido el entrenador que había reemplazado a La Bruna, y River había ganado el Nacional del 81. Fue un año difícil para River, año 82. Tenés que ir 43 años atrás para encontrar una serie tan negativa. Pero no es que lo negativo es la furiosa actualidad. Vamos a 2025. River ha competido en 6 torneos. Algunos más largos, otros más cortos, otros de partido único, como por ejemplo la Supercopa Internacional. En el Apertura quedó afuera con Platense en cuarto de final, en un arbitraje controvertido de Falcón Pérez que le permitió llegar a la definición por penales y no perdía 1-0. En la serie por penales termina ganando el Calamar. Pierde la Supercopa Internacional con Talleres de Córdoba. Un Talleres muy malo, que está peleando por no descender, que cambió muchas veces de entrenador. River ese día no pateó al arco. Es cierto que desperdició una ventaja en la definición por penales, hasta erró un penal Cachete Montiel, pero fue muy feo el partido de River ese día contra Talleres. En la Copa Libertadores perdió en cuarto de final, pero de los duelos de mano a mano no ganó ni uno. Empató los 2 con Libertad, pasó por penales, y perdió los 2 con Palmeiras, sin atenuantes, más allá de esa ventaja inicial en el Allianz Parque y con el gol de
de Salas que generó alguna ilusión. Supercopa Internacional, Apertura, Copa Libertadores, Mundial de Clubes. River se queda fuera en fase de grupos con un solo europeo, Inter, que no era ese Inter que mes atrás había perdido 5-0 la final de la Champions, había llegado con muchas dificultades, le ganó sobre la hora al Urawa Red Diamonds con un gol de Valentín Carboni, Monterrey y el conjunto japonés. Era una zona en la que River surgía como favorito para pasar. Es cierto que el desempate olímpico no lo ayudaba en lo que era el mano a mano con Monterrey, pero no importa, ni siquiera es un asterisco. Es un contexto para entender por qué River salió a jugar, a presionar los primeros 30 minutos bien arriba para tratar de meter ese gol que le permitiera tener alguna chance más, pero solamente por eso. Pero estamos hablando de un sorteo que había sido muy favorable por la ubicación que River había tenido. O sea, River había estado en un bombo en el que le anulaba la chance de competir contra dos europeos, como le pasó, por ejemplo, a Boca con Bayern Múnich y Benfica. Entonces, Apertura, Copa Libertadores, Supercopa Internacional, Mundial de Clubes. O sea, estamos hablando de un año muy malo. En cuanto a números, todavía tiene las dos ventanas, Copa Argentina y el Clausura, además de la tabla anual, para por lo menos tener un módico objetivo que es clasificarse a la siguiente a la siguiente Copa Libertadores. River hace mucho tiempo que compite en la Libertadores y ha ganado la de 2015-2018 con la final de Lima en 2019. Sería para River una catástrofe deportiva no clasificarse para la Libertadores, como lo fue para Boca en 2024 y la prematura derrota contra Alianza Lima en 2025. Estamos hablando de un año muy malo en cuanto a números. Vayamos al funcionamiento. ¿River tiene identidad? No. ¿Tiene estilo? No. ¿Tiene variantes? Sí, pero no esas variantes que sorprenden al rival, sino las que confunden al propio equipo. Mudanzas tácticas, cambios de esquema, cambio de posición y de función para los jugadores, colidio de espalda como ayer, colidio pegado a la raya, colidio un poco más al medio. Es cierto que hay responsabilidad de los futbolistas, pero cuando el futbolista no tiene un contexto táctico, estratégico que lo ordene y lo potencie, también va a sentir esa falta de contención futbolística, si se me permite el término. Y River no ha tenido nada. No ha tenido nada de eso, nada de funcionamiento, nada de un estilo que hasta incluso te resguarde de malas actuaciones individuales o de un partido en el que el rival te supera. Ha tenido contundencia en algún tramo de este ciclo Gallardo, aquel que se rompe con el gol de Driussi en La Plata y River encadena victorias con muchos goles. A partir de esa contundencia, de ese arco que se abre, que por supuesto la contundencia es una virtud, River ha marcado los últimos 6 goles en primeros tiempos y 13 de los 18 de este campeonato los marcó en primeros tiempos. Entonces, estamos hablando de un equipo sin funcionamiento, sin variantes, con una promoción de juveniles más vinculada con la necesidad que con la planificación. El ingreso de Jaime es el caso testigo y el más reciente. El chico que es volante izquierdo me hizo acordar en un par de gambetas al mejor Rubén Sambueza de 2003-2004. Y que arma la jugada, que luego es invalidada por offside de Borja, en lo que hubiera sido el empate de River. Pero Jaime termina jugando de 3, cuando sale Casco y entra Maxi Mesa a jugar en mediocampista izquierdo, con Nacho Fernández de 5, Galopo de 8. O sea, hay algunas situaciones en las que, por supuesto, la desorientación, la confusión de River tienen muchísimo más que ver con el entrenador que con el jugador, es más allá de lo que ayer haya entonado el público, que, insisto, es un grito de guerra que también alcanza al entrenador, por más que no se mencione en esa canción el apellido Gallardo. Costantini, por ejemplo, termina siendo el 5 de River ante Inter en el Mundial de Clubes, la aparición de la Cuesta, Mesa, Lencina, Acosta. Si bien hay promoción de juveniles, algo que, por ejemplo,
no ocurrió en el último año del primer ciclo de Gallardo. En 2022 no hubo juveniles promovidos en un plantel que tuvo en el primer semestre, les diría un poquito más, julio-agosto, a Enzo Fernández y a Julián Álvarez. Un año también malo para River y para Gallardo. Fue, creo yo, el peor de los 8 años y medio de Gallardo en el primer ciclo, y creo que esto también marca algo vinculado con el entrenador. 2022, experiencia de Arabia, bastante frustrante desde lo deportivo, más allá de lo rentable que es dirigir en Arabia Saudita, con un conflicto con Benzema que lo termina empujando del cargo, un Benzema, el jugador franquicia. Luego, el entrenador que lo reemplaza termina ganando la liga en el Al-Ittihad. 2022, Arabia y la vuelta a River, más allá de que en 2024 había heredado buena parte del plantel, hay un mercado de pases en el que Gallardo tiene mucho que ver, Pesela, Acuña, cuando llega el momento de la Copa Libertadores. Una Copa Libertadores, la de 2024, cuya final se jugó en el Monumental, y yo creo que eso condicionó e influyó en algunas decisiones. Quizás si River no hubiera tenido la final en el Monumental, el ciclo de Martín de Mechiles no habría terminado en ese momento. Más allá de que estaba en un proceso de desgaste y no se veían respuestas que antes sí los futbolistas le daban al entrenador. Pero vamos a ir por partes. Un 2025 sin funcionamiento, sin variantes, con muy malos números. Un 2024 en el que la expectativa fue muy alta, el resultado fue muy bajo. Vayamos al cotejo de inversión y rendimiento, costo y valor. River tiene un plantel costoso. Invirtió muchísimo dinero, más de 60 millones de dólares, pero el valor de los futbolistas dentro de la cancha no está a la altura del costo. River tiene hoy un plantel más costoso que valioso, y uno mira la nómina, además de lo que significa en términos de gasto corriente, de los salarios de los jugadores, de los contratos altos. O sea, hay más costo que valor entre los que estaban y los que llegaron. Y en un ratito vamos a hablar de la nostalgia, de lo peligrosa que ha sido la nostalgia, y que en algún momento en River tiene que irse a la hora de tomar decisiones vinculadas con el armado de un plantel. Entonces, estamos hablando de una situación muy negativa, también desde el lado económico, si comparamos lo que se invirtió con los resultados de esa inversión. Y el principal responsable, no solo del funcionamiento del equipo, de la elección de los titulares y los suplentes, sino también del armado del plantel, es Gallardo. Porque Gallardo hace rato que no es el entrenador de River. Tiene una estatua, con todo lo que eso implica, digamos, la cuestión del mito, de la leyenda, pero también una injerencia en decisiones que fue sumando a medida que se iba agranando su figura como entrenador. Recordemos cómo llegó Marcelo Gallardo en 2014, estaba yéndose a Rosario para charlar con la gente de Newell's y empezar su carrera como entrenador en la Argentina. Había sido campeón con Nacional, recién empezaba su trayectoria como técnico. Se va Ramón Díaz en una discusión con Donofrio tras ganar el final 2014 y una super final. Lo llama Enzo Francescoli y Gallardo en San Nicolás atiende: mirá, me estoy yendo a cerrar con Newell's. No, volvete que venís a River. Pero mirá que yo no quiero competir con nadie y quiero que me den el cargo a mí, si no sigo largo porque lo de Newell's lo tengo casi cerrado. Y Gallardo regresa, y para que se den una idea, la dimensión, sobre todo en el primer tramo de su gestión, Gallardo juega su primer partido como entrenador de River en agosto del 2014. Contra Ferro por Copa Argentina, gana por penales. Un año después, ya era campeón de la Sudamericana y de la Libertadores, cuando todavía la Conmebol organizaba los torneos semestralmente y podía jugar los dos. De hecho, River pierde el invicto en competiciones continentales, o sea, deja de ganar tras 2 triunfos seguidos, Sudamericana 14 y Libertadores 15, en la Sudamericana de ese año. Un año, y ya River era campeón de América y de la Sudamericana. Y también hasta de la Suruga Bank, que era otro torneo que se jugaba con el campeón de la Sudamericana jugando contra un equipo japonés. Un año. Así de impactante fue el arranque de Gallardo, con un plantel
heredado el de Ramón Díaz con algunos ajustes, por ejemplo la llegada de Pisculichi. Recordemos que Gallardo asume en junio y en pleno Mundial 2014 y 45 días después arranca su aventura como entrenador. Y en ese primer semestre gana la Sudamericana y pelea el título del Transición 2014 que termina ganando Racing. Y al año siguiente, en 2015, gana la Libertadores, contra Boca había ganado en la semi de Sudamericana y también le gana Gas Pimienta mediante en los octavos de 2015. Todo eso en el primer año. Luego, por supuesto, hay un título en la Copa Argentina, en un año bastante parecido a este, donde la Copa Argentina en ese momento se convirtió en la única chance de jugar la Libertadores del año siguiente, y River lo logra, ganando la Copa Argentina con ese gol de Iván Alonso, aquel equipo de Andrés Alessandro, Driussi, Alario, el 2016. No fue un buen año, pero River lo saca adelante con esa Copa Argentina ante Rosario Central. Gana 4-3, Augusto Batalla fue el arquero. Después viene 2017, la derrota con Lanús en la Libertadores, también la Copa Argentina y el inolvidable 2018 con la final de Madrid, ante la Supercopa en Mendoza. Pero en 2016 el equipo estuvo cerca de no clasificarse a la Libertadores del año siguiente y lo logra ganando la Copa Argentina, algo que, si bien hoy tiene todavía el clausura y la tabla anual acumulada, tiene algún punto de contacto. River va a jugar semifinal contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Vuelvo a este 2025. Hablamos de la promoción de juveniles más vinculada con la necesidad que con la planificación. Hay un contraste con aquel, por ejemplo, River de Julián Álvarez, Ezequiel Palacios, por citar dos jugadores promovidos en un contexto favorable, con chances de que los jugadores sumen minutos y se vayan acomodando en una estructura ya armada, consolidada y exitosa. No es este el caso. Ayer Jaime arma la jugada de win izquierdo, de volante, más adelantado, pero en un contexto de máxima confusión. Y creo que la promoción de juveniles, que insisto, en 2022 River no había promovido ni un solo juvenil en el último año de Gallardo, tiene más que ver esta oportunidad con la urgencia, con la necesidad, que con la planificación de tenemos una estructura, un núcleo, necesitamos ya ir dándoles rodaje a los pibes, ir capitalizándonos con futbolistas que después pueden formar parte del equipo de primera. Vayamos haciéndolo de a poco. No es este el caso de la Cuesta, Acosta, Lencina, Mesa, Jaime, Constantini en el Mundial de Clubes y podríamos seguir. Ya hablamos de la inversión, y de la inversión también es responsable Gallardo, porque la comisión directiva decidió respetar lo que había sido el tramo final del ciclo anterior, esto de cerceo. Por ejemplo, el River Camp tiene muchísimo de Gallardo, el diseño, las canchas, el gimnasio, el comedor, es algo ya vinculado con la segunda parte de su primer ciclo. 2018, 2019, Gallardo ejerce de entrenador y se va transformando en CEO a partir del liderazgo, del éxito y de cómo se va involucrando en otras áreas, el fútbol formativo, ya no solo el plantel profesional, la reserva. Gallardo va asumiendo esos roles, primero Rodolfo D'Onofrio y después Jorge Brito, le dan ese espacio. D'Onofrio fue el presidente de River durante 7 de los 8 años de Gallardo, y Gallardo fue entrenador de 7 de los 8 años de Rodolfo D'Onofrio. El primer entrenador de Rodolfo D'Onofrio es Ramón Díaz, se va discutiendo justamente con el presidente, asume Gallardo, y cuando se produce la transición y llega Jorge Brito, Gallardo se queda un año más. Ese año en el que River, con un plantel muy, muy valioso, no logra ningún título, se queda fuera de la Libertadores ante Vélez, con esa mano de Suárez, cuando otro Suárez, Luis, estaba listo para sumarse al plantel en un hipotético duelo de cuartos de final, y termina con
ese desenlace emotivo, la conferencia de prensa, el anuncio. Y en ese momento, fin de 2022, la sensación de que iba a pasar más tiempo para que Gallardo volviera, porque habían sido 8 años y medio muy, muy intensos, muy, muy intensos. Vuelvo al entrenador. 2025, 2024, la experiencia en Arabia, el 2022. Y aquí es muy difícil que solamente la autocrítica del personaje, Marcelo Gallardo, redunde en ajustes, en cambios. Por supuesto que él piensa, che, no le encontré la vuelta en este 2025. 35 futbolistas, esquemas distintos, búsqueda permanente de un estilo que no llegó, el funcionamiento no llega, la identidad tampoco. En 2024... es cierto que se armó una gran expectativa, lógica por supuesto, por lo que había hecho en el siglo anterior, con su llegada. Estaba esa final como gran zanahoria en el Monumental, no la pudo lograr, llegó a semifinales, había hecho de Michelis la tarea de dejar al equipo con el número 1 entre los primeros. Tampoco hubo, más allá del triunfo ante Boca, la línea de 3/5 con Fonseca, más los 3 centrales y 2 laterales, jugar 5 contra 4 con aquel ese 4-4-2 del Boca de Diego Martínez, los laterales enfrentados, 3 centrales contra Merentiel y Cavani. Fue muy poco, con un mercado de pases que River le armó a Gallardo. River tuvo entre el primer y el segundo semestres, recordemos la Copa América creó una ventana gigantesca de mercado de pases, pero River tuvo 2. Aquella foto de Gattoni, Vareiro, Carboni, creo que Conan Ledesma también con De Michelis, y después la llegada de Pesela, por ejemplo, Acuña, con Gallardo. Y fue Gallardo el que se involucró como CEO para conversar con Pesela, para hablar con Acuña y lograr que llegaran a River. En el caso de Pesela, un regreso. Acuña, con quizás otras opciones, decidió River por convencimiento de Gallardo, el Gallardo CEO. O sea, si uno habla de esta actualidad de River, la responsabilidad de Gallardo es determinante en el funcionamiento del equipo y en el armado del plantel. No ocurre siempre con los entrenadores, en realidad ocurre muy pocas veces, y esto tiene que ver con la dimensión que fue tomando Gallardo como entrenador de River. Entonces, hace bastante que al Gallardo entrenador le está costando encontrarle la vuelta. Hace bastante que sus equipos no tienen esa identidad, ese estilo, ese funcionamiento. Como si hubiera un sistema operativo vencido. Y al no tener una instancia superior, comisión directiva, secretaría técnica que le diga, che, ¿te parece invertir este dinero en este futbolista? O, ¿sabes qué? No me parece que tengamos que gastar tanta plata por este jugador. Ni siquiera la pregunta, el cuestionamiento. Che, ¿por qué no le encontramos la vuelta? ¿Por qué hay tanto cambio? Hoy, en River, un año electoral también, sin reelección por parte de Jorge Brito, sin una turbulencia política en términos de, por ejemplo, lo que ha tenido Boca, lo que hasta incluso tuvo Racing con la irrupción de Milito para competir con Víctor Blanco. River no lo tiene un oficialismo muy consolidado, favorito es Stefano Di Carlo a ganar las elecciones, más allá de que es un club con volumen y con intensidad política, Caselli en su momento, Keeper, no digo que no tenga rivalidad, pero es una rivalidad a priori que no compromete el triunfo del oficialismo en las elecciones. Pero hoy no hay una instancia, sea un departamento, sea una comisión directiva, sea una secretaría técnica que le diga, che, no. Todo pasa por la autocrítica del entrenador y es muy difícil para cualquier persona, más allá de resultados, manejarse cuando no hay un límite superior. Muy difícil.
porque ahí no alcanza la autocrítica. Hay una figura que de a poco se está imponiendo en Europa cada vez más, que es el entrenador del entrenador. Un integrante del cuerpo técnico que está desafiando todo el tiempo al entrenador principal y que el técnico lo contrata para eso. No te contrato para que me digas todo que sí. El cuerpo técnico de River, hablo de el triángulo de hierro, Gallardo, Vizcay y Buján, hace mucho tiempo que trabajan juntos. Hay una relación preexistente de haber jugado juntos en River, más allá de que Buján y Matías Vizcay tienen menos trayectoria como futbolista que Gallardo. Y es una fórmula que no ha modificado. Por motivos que, por supuesto, yo no tengo por qué cuestionar, pero hay una situación vinculada con un cuerpo técnico muy exitoso que no se ha modificado. Guardiola, que nació el mismo día que Gallardo, ha tenido muchos entrenadores del entrenador. Ahora está Pep Lijnders, el que estuvo con Klopp. Pero Juan Malillo, Maresca, Arteta, es cierto que se fueron ante otras oportunidades. Maresca dirige a Chelsea, Arteta a Arsenal, Juan Malillo se fue, en el medio también tuvo sus aventuras como entrenador principal. Lo era antes de conocer a Guardiola. De hecho, Guardiola lo conoce como entrenador de Oviedo, Lillo, y Guardiola jugador del Barcelona, un vínculo hace mucho tiempo. Pero esto de, bueno, cuestiónenme. No solo desde la comisión directiva, no solo desde una secretaría técnica. La frase de Enzo en 90 fue bastante sugerente respecto de Gallardo armó el plantel, tomó la decisión de desprenderse o dar de baja a algunos jugadores y de contratar a otros. Fue muy clara en la intención de retratar las cosas como son en este River, donde la injerencia de Gallardo incluso va hacia áreas donde hay otra gente supuestamente preparada y contratada para tomar esas decisiones. Pero va más allá de lo que pueda hoy pensar Gallardo. Y hay una estructura dentro del cuerpo técnico y en la comisión directiva y en la toma de decisiones vinculadas con el fútbol que no lo ayudan. Porque tener plenos poderes, tener la llave, te quita límites, te quita control, te quita el no o el che, ¿te parece? Te quita la posibilidad de ser cuestionado y que de ese cuestionamiento salgas mejor. Y esto, en mi opinión, no lo favorece, lo condiciona. Porque además es muy, muy difícil. Por más que uno tenga autocrítica, terapia, el ego domado, no es fácil. No es fácil. Y creo que es una situación que hasta institucionalmente River tiene que revisar. Porque ninguna institución es más importante que los nombres. Y yendo al rol de entrenador involucrado en un montón de otras áreas que Gallardo se supo ganar, para el entrenador es mejor. Es mejor tener controles, es mejor tener límites, es mejor tener cuestionamientos. Uno sale mejor, porque nadie se las sabe todas. Hay elecciones en River, hay un año muy malo en términos de comparar inversión con rendimiento, y quizás sea un contexto ideal hasta para el propio Gallardo. Che, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no le encuentro la vuelta? 2025, 2024, Arabia, 2022. ¡Ey! O sea, en las conferencias de prensa se lo ve preocupado, crítico, autocrítico, pero van pasando muchos años y la sensación que
es fea para cualquier persona de que tu pasado fue mejor que tu presente, y ya voy más allá de Gallardo y tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros, che, no es agradable, no es agradable. Entonces, ¿por qué puse la figura de Guardiola? Porque Guardiola es un tipo que todo el tiempo se está cuestionando. Y hasta incluso contrata gente para que lo cuestionen, para discutir, para intercambiar puntos de vista y para enriquecerse del disenso. Y para entender también que hay personas que te pueden ayudar en ese contexto. Y por último, voy a hablar de lo que a River ya empieza a pesarle, no digo que haya arrancado ahora, pero ya le pesa mucho más, que es la nostalgia. Yo no creo que se haya quedado en Madrid. De hecho, River jugó la final de la Libertadores al año siguiente y yo creo que el mejor River de Gallardo fue el de 2019. En términos de juego, me gustaba mucho cómo jugaba ese equipo. Y perdió la final porque es fútbol esto. La tenía controladísima con el gol de Borré ante Flamengo en Lima. Y ganó la Liga 2021 con Julián Álvarez como gran figura y Brian Romero, un muy buen equipo de River. La única liga conseguida por Gallardo en un torneo que jugaban todos contra todos a una sola fecha, sin condición local y visitante. No creo que se haya quedado en Madrid. Pero hay una cuestión del eterno retorno desde 2021 que a River le ha pesado. Tengo acá la lista. La lista es asombrosa, la cantidad de futbolistas que volvieron a River, que fueron campeones o en 2015 o en 2018. Héroes de la Libertadores 2015 o de la Libertadores 2018. Montiel, Maidana, Ramiro Funes Mori, Martínez Cuarta, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Matías Craneviter, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Sebastián Driussi, Germán Pesela, Juanfer Quintero, que tuvo 3 ciclos, este es el tercero, Emanuel Mamana y Leandro González Pires, que los puse al final porque no tuvieron un rol destacadísimo en los títulos más importantes. Son 13 futbolistas que volvieron. Esto de la gratitud, de conocen los pasillos, esta es su casa, es River. Estamos hablando de jugadores cuyo pasado ha superado al presente, como ocurre con Marcelo Gallardo. Obviamente que hay algunos que recién regresan. Montiel, Germán se rompió el ligamento, otros que ya no están, como Lanzini, cuyo segundo ciclo fue muy malo y Lanzini no se olvidó de jugar. Ahí está el gol de tiro libre ante Central jugando para Vélez y buenos momentos que ha jugado con el equipo de Barros Esqueloto. Pero estos regresos tienen que ver con esa nostalgia. Craneviter más vinculado con 2015, otros más vinculados con 2018. Por eso no me refiero a Madrid, que puede ser un emblema pesado, pero va más allá de Madrid. Un ejemplo, la cantidad de laterales derechos entre Montiel y Montiel. Vigo, me acordé de este ítem porque Vigo contra River la rompió jugando para Sarmiento. El Yacaré Herrera, Santa Ana, que llegó a Defensa y Justicia, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, que jugó de 4, la pasó mal contra Campás en un partido ante Central, Santiago Simón jugó de 4, Robert Rojas, y ahora está Bustos en el plantel, jugó porque Montiel está en el seleccionado, pero entre Montiel y Montiel, Vigo, Herrera, Santana, Simón, Rojas, Bustos, Boselli, 7. Y quizá me estoy olvidando de alguno. Otra vez, el tema de la nostalgia. Y en el medio, muchos y nada al mismo tiempo. Enzo Pérez como mediocampista central.
Peña Viafore, Fonseca, Castaño, Craneviter. Ayer terminó jugando Nacho Fernández de 5. Y alguna promoción como De la Cuesta, Acosta, Thiago Acosta, Costantini. Entonces, hay algo vinculado con la nostalgia que tiene que ver con la conformación de los planteles y, ¿por qué no?, con lo que hasta ahora ha sido el segundo ciclo de Gallardo, que a River lo está afectando. Y esto es algo que va mucho más allá del entrenador y tiene que ver con la comisión directiva. El proyecto que tengan los nuevos dirigentes a partir de 2026 respecto del rumbo de River. Porque los últimos años han estado marcados por esto. River ha vendido muy bien a sus jugadores formados en las divisiones juveniles. Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mastantuono, Echeverri, Montiel, Beltrán. Ha generado muchísimas divisas, incluso en más de una venta de un futbolista. La famosa plusvalía de Enzo Fernández, que le permitió a River ganar muchísimo dinero con el pase de Benfica a Chelsea. Ese dinero se reinvirtió en jugadores hasta ahora más costosos que valiosos. Hubo operaciones que salieron bien en cuanto a compra, rendimiento y venta. Ezequiel Barco, Pablo Solari. Fueron contratados, rindieron y el club ganó dinero entre lo que gastó para comprarlos y lo que recibió por venderlos. Entonces, es un momento en el que, creo yo, todo River, ante el hartazgo de los hinchas, que quizás piensan en estas cosas o directamente están furiosos porque el equipo no ha dado pases seguidos, tiene que sentarse a revisar. No solo Gallardo, no solo la dirigencia, sino todo el club. Es decir, ¿dónde queremos ir? ¿Es este el rumbo? ¿Esto es lo que queremos para nosotros? ¿Lo que es el plantel, el rumbo futbolístico? Y a partir del rumbo la conformación del plantel, la elección de los jugadores, el perfil que queremos del entrenador, lo que le exigimos al entrenador. ¿Cuánto le exigimos nosotros al entrenador en relación a lo que él nos exige a nosotros? Bueno, yo creo que este año a River le viene bien para replantearse todas estas cosas. Un año que no terminó y River puede terminar hasta festejando o la Copa Argentina o el Clausura o los dos. No cambia. No cambia la cuestión. O sea, creo que lo que ha ocurrido desde la llegada de Marcelo Gallardo en agosto del 2024 a este octubre del 2025, son 14 meses, creo que te da una pauta de que el rumbo y el foco de la nostalgia no te están ayudando. No te están dando una dirección virtuosa de lo que River debería fijarse como rumbo para el club y para el equipo profesional. Bueno, un placer. Antes, por supuesto, les quiero mostrar mi remera. Como les dije, si hay demanda, habrá mercado. Y también mis amigos de Samsung realmente me diseñaron este reloj para mí. Es el nuevo Galaxy Watch 8 de Samsung. Tiene todos los datos vinculados con entrenamiento, sueño, descanso, funciones vinculadas con el celular también, todo, absolutamente todo. Es un reloj, obviamente, de los inteligentes, recibís notificaciones, llamados, organizás el día, todo desde acá. Así que gracias a la gente de Samsung, nosotros nos reencontramos muy pronto para otra de las reacciones desde acá y les prometo que van a volver los vivos. Más temprano que tarde van a volver. Chao muchachos, abrazo enorme, la seguimos pronto. Chao.